Bienvenidos al podcast de los fieles presentado por Foliati Sportsbook. Jesús, ¿cómo estás? Le ganamos a los Raiders, terminó la pretemporada, entonces ahora encara a la temporada regular. Así es, Enrique, gusto en saludarte. Sí, 18-12, los 49ers obtienen la victoria sobre los Raiders, último partido de la pretemporada. Muy importante para muchos de los jugadores que aún no tienen un lugar seguro en el equipo. Del lado de la ofensiva, me gustó mucho cómo jugó Watkins, sobre todo el cierre de partido que tuvo. Eddie Piñeiro, sin duda, destacando el MVP del partido. Una noche perfecta para Eddie Piñeiro, 6 de 6, porque fue un partido de solamente goles de campos, goles de campo de los Raiders, goles de campo de los 49ers, y Eddie Piñeiro estuvo perfecto, 6 de 6. En la defensiva creo que algunas cosas interesantes también, como lo de Jaden Duggar. Jaden Duggar sigue jugando muy bien, lideró al equipo de hecho en tacleadas, los corredores, Kaylan Black, Jordan James, por fin lo pudimos ver en acción a Jordan James después de que estuvo lesionado, regresó a las prácticas esta semana, y realmente Jordan James me gusta mucho cómo corre con el balón. También es un jugador similar en la forma que corre con el balón a Kaylan Black, en el sentido de ser muy agresivo, de correr con mucha determinación. Entonces yo creo que el puesto de segundo y tercer corredor de los 49ers, detrás de Christian McCaffrey, obviamente, que es el corredor estelar, está en buenas manos con Jordan James y con Kaylan Black. Ya veremos quién terminará cuando inicie la temporada regular siendo ese segundo corredor detrás de Christian McCaffrey, pero los dos me gustan mucho el trabajo que realizan. Pero antes de comenzar de lleno con el roster y las batallas de posiciones, vamos a escuchar al coach Kyle Shanahan que nos tiene el reporte de lesionados. Prysock went out with a AC sprain with his shoulder. Um, Braden Willis went out with a concussion. Jalen Graham got evaluated for a concussion but was good. They just checked, the spotter checked him, but he was all right. Bueno, siempre es bueno cuando la lista después del tercer juego de pretemporada de lesionados es corta, ¿no? Sobre todo porque San Francisco ya tiene a muchos jugadores lesionados. Recordemos que en la práctica del martes realmente hubo más de 20 ausencias por lesión, aunque Kyle Shanahan después de esa práctica dijo que la mayoría de esos jugadores espera que regresen la próxima semana a las prácticas. Entonces, en este partido contra los Raiders menciona a 3 jugadores: Ephesians Prysock por el hombro, y luego menciona a Braden Willis, ala cerrada, por conmoción cerebral, y también por conmoción cerebral al linebacker Jalen Graham, pero dice que Jalen Graham pues pasó las pruebas que le realizan durante el partido y pudo regresar al juego. Pero es importante tocar este tema porque precisamente también las lesiones han afectado en el sentido de evaluar jugadores. Tú sabes que la pretemporada, Enrique, es un periodo para evaluar a los jugadores que no tienen todavía su lugar seguro en el equipo. Y por ejemplo con los corredores, ¿no?, que te mencionaba, con Jordan James, con Kaylan Black, afortunadamente pudieron regresar a tiempo para por lo menos jugar. Kaylan Black en los últimos 2 partidos de pretemporada, la semana pasada contra los Chargers, ahora contra los Raiders, y Jordan James por lo menos para jugar en este partido contra los Raiders, porque en el caso de Guerendo él está en la lista de inactivos, de la lista de PUP, de físicamente incapaces de desempeñarse. Entonces eso afecta a los otros jugadores que también no han podido practicar por lesión. Y en el caso de Ephesians Prysock, ojalá que no sea seria esa lesión en el hombro, porque es un esquinero muy interesante, en mi opinión, que al inicio de la pretemporada, como en aquel partido contra los Titans, ¿te acuerdas que defendió muy bien un pase en la zona roja? En general ha tenido sus buenos momentos en la pretemporada. En el campamento de entrenamiento, donde veo que le ha costado un poco más a Ephesians Prysock, es en los enfrentamientos que realizan antes de los ejercicios 11 contra 11. Cuando realizan esos ejercicios 1 contra 1, veo que le falta algo de trabajo en su juego de piernas para poder ganar esos duelos uno contra uno y saber utilizar su velocidad, sus brazos largos. Pero en general, precisamente por esas características que tiene Ephesians Prysock, siendo un esquinero alto, con brazos largos, con buena velocidad, yo creo que es muy interesante, un buen atleta para esa posición de esquinero, y ojalá que esa lesión en el hombro no sea algo serio, porque pues ahora que ya se aproximan los recortes, recordemos que el domingo precisamente todos los equipos de la NFL tienen que
presentar su plantel de 53. Y lo último que tú quieres, si eres un jugador que no tiene su lugar asegurado en el equipo, es de pronto tener una lesión que no te permita colaborar en el inicio de la temporada regular. Pero pues vamos a comenzar por partes. Sí. No, vamos a comenzar con los corredores. Tú mencionabas a Jordan James. Yo creo que tenemos como una especie de un monstruo de 3 cabezas, como le dicen en la NFL, ¿no? Tienes a Christian McCaffrey, tienes a Kalen Black y tienes a Jordan James. Ya durante la temporada regular, cómo se vaya desempeñando y cómo se vayan asignando que normalmente los McCaffrey acarreos. ya no le gusta salir del campo en A ninguna McCaffrey es ese tipo de jugador que necesitas forzarlo a que se tome un descanso porque él no quiere. Entonces va a ser muy interesante ver qué hacen con esa situación Kyle Shanahan, porque el año pasado teníamos a un muy buen corredor en Brian Robinson. Sí, después de Christian. Que vino de Washington. Y Brian Robinson miramos que pues no tuvo muchos acarreos. Precisamente por eso, porque McCaffrey estaba Jordan saludable. James menos, que era el tercer Jordan corredor. James menos, porque aparte tuvo esa lesión. Entonces también eso... Pero eso fue... superó, acuérdate que superó en el roster, en la depth chart. Jordan James superó incluso a Guerendo. ¿Te acuerdas que Guerendo ya tenía la experiencia del 2024? Guerendo yo creo que desafortunadamente no se va a quedar en este plantel de corredores, al menos eso pienso a primera vista, porque ese plantel está repleto de talento, si lo ves. O sea, y la lesión pues no le ayuda vamos nada a sacar, porque no pudo participar. Vamos a sacar a McCaffrey porque obviamente McCaffrey es McCaffrey. Entonces McCaffrey ni siquiera está en esa discusión. Sí. Pero vamos a ver a Kalen Black, a Jordan James, que yo creo que ya están en su propio rol, como esos, yo creo que van a compartir ese rol de segundo corredor detrás de McCaffrey, porque si notas, ambos son muy similares, pero también ambos tienen diferentes cosas en las que te ayudan. Kalen Black es un poquito mejor bloqueando para el pase que Jordan James, y Jordan James es un poquito mejor atrapando el balón. Entonces depende de lo que necesites. Yo creo que va a depender de la situación en la que esté el partido. Obviamente, como te digo, estando McCaffrey, pues McCaffrey es el que va a estar ahí. Pero si necesitas darle un descanso a McCaffrey o qué sé yo, si McCaffrey se pierde algún partido, yo creo que atrapando el balón también son similares. ¿Sabes dónde lleva ahorita la ventaja Jordan James? Es al correr las rutas. Porque te acuerdas que al principio... Por eso, en el juego aéreo. Sí, hubo una jugada donde Mac Jones esperaba que Kalen Black se saliera más rápido del corte, ¿no? Para tenerlo justo donde él quería colocar el balón. Y se tardó en el número de pasos que dio. Y entonces el pase fue incompleto. Entonces yo creo que es algo de lo que tiene que pulir a Kalen Black. Pero en cuestión de atrapar el balón, yo creo que muestra que sí tiene buenas manos para también tener recepciones. Porque eso también va a ser muy importante. Qué bueno que lo mencionaste, porque ya si se presenta el caso de que si McCaffrey de pronto en alguna jugada recibe algún descanso, va a ser importante que ya sea Kalen Black o Jordan James, al que le toque entrar, sea capaz de bloquear, sea capaz de obviamente correr efectivamente y también de atrapar pases y correr bien las rutas si es en el juego por pase. Y es lo que te quiero decir, que Jordan James es mejor en el juego aéreo en este momento y Kalen Black en el mejor bloqueando contra el pase. Entonces va a depender de la situación en ese sentido. Ya después si te pones a ver al tercer corredor, yo creo que Sincere McCormick ha jugado bien. Herbert, a mí también me gustó Herbert. Herbert lo ha hecho bien. Entonces por eso te digo que a primera vista, a menos en mi opinión, obviamente, pues yo no soy los coaches, yo no sé exactamente lo que está pasando por la mente de los coaches, yo no sé evaluar cómo evalúan los coaches, pero a primera vista yo creo que Guerendo no se va a quedar en este equipo y es muy desafortunado porque, pues como tú mencionas, no tuvo la oportunidad, pero pues así es la NFL, ¿no? Al menos que de pronto lo quieras aguantar, ponerlo en IR para después, cuando ya esté sano, ponerlo a practicar, porque tal vez la única esperanza para Guerendo es que te ofrece también buen desempeño de pronto en equipos especiales, quizás pueda apoyar en ese sentido, pero ahorita pues ya tienes también a Deebo Samuel que puede regresar kickoffs. Cowan cuando está sano, acuérdate que el otro día en el segundo partido de la pretemporada, la semana pasada contra los Chargers, incluso regresó un despeje de 83 yardas para touchdown. Entonces también en ese sentido sí se le complica a Guerendo. El mismo Watkins
Watkins también te puede regresar despejes. Si ya aparecen otros jugadores que pueden hacer ese trabajo, de pronto entonces sí se le complica la situación a Guerendo porque no ha podido participar por su lesión. Bueno, Watkins, no sé. Watkins regresando despejes no me gusta. Watkins regresando patadas. No lo vas a poner como el titular, pero te estoy diciendo voy a ser sincero, que es una opción y ha estado compitiendo también. Pero te voy a ser sincero, Watkins yo creo que ya perdió esa batalla de regresar patadas. No, yo creo que la tiene Cowan. Yo creo que la ganó Cowan sobre todo con el touchdown que anotó la semana pasada. No me gusta lo que veo de Watkins en los regresos de patadas. No tiene la visión, no tiene la explosividad para regresar patadas. No. Sí, por eso yo creo que eso ya lo ganó Cowan, sobre todo con el touchdown. Lo único, ¿sabes? Lo único que a veces con Cowan es que normalmente está muy seguido está lesionado, como ahorita está lesionado de la ingle. Entonces también ese es un problema, porque por más talento que tienes, si no estás disponible, pues también eso influye a la hora de decidir a quién dejas, a quién recortas. Obviamente no creo que vayan a recortar a Cowan. Yo creo que es un jugador muy interesante que te ofrece bastante y simplemente esperemos que tenga mejor fortuna con las lesiones. Así es, pero antes de pasar a los receptores en full, vamos a escuchar lo que dice Kyle Shanahan sobre Jordan James. It was good to see him out there. He missed a ton of camp too with his injury, and it had the same thing last year where he missed all training camp. So he only got to play in that one game for us. Got a couple carries for Seattle at the end of the year last year. So I was really excited to watch him tonight. And from what I saw out there live, I thought he ran real hard and ran real well. Bueno, ahí está. Le gustó a Kyle Shanahan lo que observó de Jordan James. Dice que corrió muy duro, que corrió muy, muy bien. Y sí, definitivamente se nota que es un buen corredor. Jordan James, es su segundo año en la NFL de la Universidad de Oregón. Viene Jordan James y yo creo que va a ser un corredor muy, muy útil en ese grupo de corredores. La verdad veo buena profundidad este año en el grupo de corredores de San Francisco, porque incluso con la lesión de Guerendo, que como lo comentábamos no hemos podido observarlo por esa lesión que tiene, pues han aparecido estos jóvenes como James, como Kalen Black. Luego tienes a McCormick, a Herbert, que obviamente ellos tienen, yo creo, menos posibilidades de quedarse precisamente porque está Kalen Black, porque está Jordan James, aunque también todo depende del caso, si vas a mantener a 4, de pronto hay veces que los 49ers en el plantel de 53 mantienen a 4 corredores, ya 5 si le agregas al fullback, que es Kyle Juszczyk, pero en cuanto a corredores naturales, pues normalmente hay veces que vemos que tienen a 4, ya veremos qué sucede. Pero pasando sí a los wide receivers. Sí. ¿No? Estábamos hablando de los wide receivers. Obviamente aquí viendo pues el depth chart, ¿no? Viendo el roster. Mike Evans es Mike Evans. Sí. Igual que McCaffrey, de él ni siquiera necesitamos hablar porque pues, es Mike Evans. Después tienes a jugadores como DeMarcus Robinson. Obviamente DeMarcus Robinson se va a quedar porque pues DeMarcus Robinson es uno de tus mejores receptores también. Después Deebo Samuel. Obviamente Deebo Samuel, otro que no necesitamos discutir. Ya tiene su lugar seguro. Deebo Samuel se va a quedar. Y después tienes a jugadores como Deshaun Stribling, que a pesar de que es un novato... También ya aseguró su lugar. Ya aseguró su lugar, ya recibió ese respeto. Ni siquiera participó hoy. Ya recibió ese respeto porque se lo ganó a pulso. Sí. Por lo que hemos visto de él. Entonces ya después de esos 4 viene la pregunta, ¿no? Yo creo que Jacob Cowing se queda por lo que te ofrece regresando patadas. No tienes a un mejor regresador de patadas que él, porque incluso es mejor que el mismo Deebo Samuel en ese aspecto. Sí. En ese aspecto, regresando patadas. La situación con Cowing y los interrogantes con Cowing vienen ahí con los problemas que ha tenido con las lesiones, ¿no? Ojalá que las lesiones lo respeten y le permitan ya pues desempeñar su carrera bien, sin que se pierda ya tanto tiempo. Y también otras interrogantes es en el juego como receptor. Porque ¿qué más te ofrece Cowing aparte de regresar patadas y despejes? Que obviamente eso es muy valioso porque yo veo a veces a la gente tirándole mucho a Cowing por cómo juega como receptor, que a veces es inconsistente y ahí reconozco. O sea, sí es inconsistente, a veces suelta pases, como estábamos hablando apenas el otro día en Training Camp, ¿no? Que le gana a todos. Jacob Cowing le gana a todos. Se desmarca, es explosivo, corre muy bien sus rutas, pero a la hora de atrapar, de quedarse con el balón, no sé si sea que está pensando en dónde correr, no sé si sea que está buscando los espacios antes de asegurar el balón, no sé qué sea, pero
necesitas más consistencia ahí, pero no puedes pasar por alto lo valioso que es tener a alguien que te puede regresar patadas y despejes, porque como te lo mencioné en el programa pasado, hay jugadores que te regresan muy bien las patadas y hay jugadores que te regresan muy bien los despejes, pero que te hagan las dos cosas así como Es lo muy hace valioso, Cowan, es sí. muy valioso y raro en la Sí. NFL. Normalmente tienes a un regresador de patadas designado y a un regresador de despejes designado por una razón. Sí, claro. En ese sentido, por eso te digo, yo creo que Cowan definitivamente se queda. Lo único que me preocupa a mí, como ya te he dicho, son las lesiones. Pero en cuanto al talento, en lo que te ofrece, en los equipos especiales, en la misma ofensiva en general de los 49ers, sí te aporta mucho a Jacob Cowan. Ahora, tú mencionabas a los receptores, ¿no? Ahorita que se puedan quedar en el plantel de 53. Y en este partido contra los Raiders, pues prácticamente de esos que mencionabas, pues no miraron a acción obviamente ni Deebo Samuel. Mike Evans obviamente está lidiando con un problema en la ingle y no lo vas a poder jugar incluso aunque estuviera sano en la pretemporada porque no se necesita. Todos ya sabemos quién es Mike Evans, todos ya sabemos que es un futuro miembro del Salón de la Fama y ese tipo de jugadores normalmente pues nunca ven acción en la pretemporada porque no se necesita. Entonces los tres, en otras palabras, los tres receptores principales de los 49ers, incluso DeMarcus Robinson también prácticamente, pues él no miró acción, porque esos yo creo que serían los cuatro principales receptores de San Francisco, ¿no? Mike Evans, tu número uno, luego Deebo Samuel y Stribling, ahí están los tres principales, luego el cuarto, quizás por la experiencia que tiene DeMarcus Robinson, y ya en el quinto, Es Cowan. ahí entraría Cowan. Y ahí son cinco Pero, ya. pero tal vez los 49ers pueda que mantengan a 6 y ahí es donde entre Watkins, porque ha habido años donde sí mantienes a 6 y ya depende qué quiera hacer el equipo, si va a mantener a 5 o 6 receptores abiertos en el plantel de 53, porque hoy yo te decía, mencionábamos los de Watkins, de Jordan Watkins. Tú me mencionabas antes de empezar el episodio que por allí falló bloqueos y eso es muy importante para la ofensiva de Kyle Shanahan. Un receptor abierto tiene que bloquear bien, pero después yo creo que tuvo un buen cierre también de partido. Fue el que lideró al equipo en recepciones, 4 recepciones para 54 yardas. Incluso hubiera tenido un touchdown en una jugada donde Adrián Martínez lo tenía desmarcado, o mejor dicho, se desmarca muy bien por el centro, iba corriendo Jordan Watkins y Adrián Martínez le lanza el pase hacia atrás. Incluso el propio Watkins decía que el pase en esa jugada contra los Raiders tenía que ir hacia adelante y si se lo pone hacia adelante, Watkins se escapa y es touchdown. Yo creo que también en el campamento de entrenamiento me ha gustado por momentos su desempeño. Por eso yo creo que sí sería importante también encontrar la manera de mantenerlo, aprovechando que también pues no sabes si vas a poder contar realmente todo el año con Christian Kirk, porque Kyle Shanahan nos dijo el otro día que Christian Kirk es un candidato a iniciar la temporada en IR, en la lista de reservas lesionados, y tú sabes que al iniciar la temporada en esa lista, pues le da más oportunidad a Christian Kirk de recuperarse de su lesión, de empezar también a practicar. Obviamente es un jugador veterano, los 49ers ya saben más o menos qué te ofrece a Christian Kirk, pero también si existe esa preocupación de que constantemente se esté lesionando, entonces ahí es donde entraría Watkins y podría quedarse en el equipo, porque a mí Jordan Watkins sí me parece un buen receptor y yo creo que sí tuvo un buen partido contra los Raiders. Yo creo que se queda Jordan Watkins. Yo creo que se queda porque todavía tiene espacio para mejorar. Sí, es un No jugador es muy como joven. no es como si ya fuera, por ejemplo, un veterano que ya no hay más, que ya Sí. dio lo que dio y ya eso es lo que vas a tener de él, ya no va a mejorar. Jordan Watkins yo creo que por esa razón sí se queda, pero también sí tenemos que decir que Jordan Watkins sí tiene mucho por mejorar, porque por Por eso, ejemplo, porque estamos hablando que va a porque ya entrar en cuando el estás sexto, quinto hablando, lugar. ya cuando estás hablando de estos rosters, yo creo que varias cosas ven los coaches, ¿no? Sí. ¿Qué me puedes aportar aparte de lo que ofrece tu posición? Jordan Watkins, como te digo, a mí no me agrada regresando patadas ni despejes. Yo creo que no, que eso no lo hizo bien, para serte sincero. Jugando como receptor, yo creo que ahí sí tuvo muchas recepciones, apareció mucho dentro de la ofensiva, entonces como receptor sí, y ahí yo creo que se ganó su puesto, se merece ese puesto del sexto receptor si deciden mantener a 6, pero todavía tiene mucho que mejorar, especialmente en una ofensiva de Kyle Shanahan, porque hoy
hoy especialmente sí me preocupa que contra la tercera unidad de los Raiders, jugadores que ni siquiera se van a quedar en el plantel de los Raiders, no los podía bloquear ni siquiera ellos. Entonces, en cuestión de su juego bloqueando, sí necesita mejorar muchísimo. Ya después, pues vamos a ver, ¿no? Porque también yo creo que tiene algunas cosas que mejorar en la separación que consigue, en algunas rutas. Hay veces que los corners están muy cerca de él, hay veces que hacen catch up a él. Entonces, en esa separación que consigue, los balones disputados, como el otro día le suelta un touchdown a Mac Jones, que Mac Jones se molesta con él. Entonces, en ese sentido, pero sí, la verdad que sí me gusta Jordan Watkins. O sea, no es que no me agrade Jordan Watkins, me gusta Jordan Watkins. Yo creo que va a mejorar, yo creo que tiene espacio para mejorar, pero sí existen esas interrogantes, ¿no? Pero Ya existen, después, pero existen, Enrique, porque estamos hablando precisamente de que va a ser candidato ya sea a entrar como quinto receptor o como sexto receptor. Entonces, si va a entrar así, pues no va a ser el receptor perfecto también. Y como tú mismo dices, está entrando a su segundo año en la NFL y técnicamente yo lo miro como novato, porque el año pasado se lesionó en ese juego de pretemporada contra los Broncos y ya no volvemos a escuchar de Watkins porque fue una lesión de tobillo, de esguince de tobillo alto, tardó en recuperarse. Luego ya cuando estaba recuperado había otros receptores como Kendrick Bourne que habían tomado la delantera y eran los titulares del equipo y pues realmente ya no pudo contribuir. Por eso, técnicamente, aunque este sea su segundo año en la NFL, yo lo miro como un novato y con algunas cosas como las que tú ya señalabas por mejorar, claro. eso sí. Pero ahora, ¿qué te parece si vamos a los tight ends? Sí. No, allí, obviamente allí no hay mucho que ver porque tienes a George Kittle, tienes a Jake Tonjes y tienes a Luke Farrell, que ya son tres. Brayden Willis también ha tenido un buen campamento. Ha tenido un buen campamento, pero lo que te iba a decir de eso, porque allí ya tienes a tres. Sí. Entonces, ¿mantienes un cuarto? O sea, tal vez como una especie de backup de Kyle Pues Juszczyk, todo depende cómo mires a... como un bloqueador extra. Sí, todo depende cómo mires a Kittle. Porque acuérdate que Kittle regresó esta semana a las prácticas y el propio George Kittle nos dijo que él quería tener unas prácticas antes de ese juego contra los Rams en Australia con hombreras. Porque un jugador de fútbol americano, tú sabes que necesita practicar con hombreras, ¿no? Para entrar en ese ritmo de fútbol americano, empezar a sentir los primeros golpes. Y dice Kittle, porque si no tengo prácticas con hombreras y la primera vez que me ponga las hombreras va a ser contra los Rams, pues entonces no sería una buena idea. Entonces allí también viene una decisión difícil ahora cuando el domingo llegue el momento de reducir el plantel a 53, si vas a mantener precisamente a las cuatro alas cerradas precisamente por la situación de Kittle, si no se sabe si va a jugar en la semana 1. Y también porque hay algunos jugadores interesantes, ¿no? Los que tú mencionabas, ¿no? Tú ya mencionabas a Farrell, ya mencionabas a Tonjes. Obviamente Tonjes es el segundo ala cerrada detrás de George Kittle. Y yo creo que ellos dos, específicamente Tonjes y Farrell, han tenido una mejoría uno en el juego por pase, que es Farrell, que antes nada más era para bloquear, y ahora ha atrapado varios pases de manera consistente. Todos los días en las prácticas estuvo atrapando pases. Lo mismo con Tonjes. Tonjes se conocía más por atrapar pases y no tanto por bloquear, y Kyle Shanahan dijo que también mejoró en el juego terrestre. Ahora en este partido, pues ellos realmente no miraron acción. El que estuvo participando fue Rucci, pero a Rucci yo no lo veo que se quede en el plantel de 53. No, yo creo que Brayden Willis. Sí, va a ser tal vez Brayden Willis. Hay que ver cómo está el tema de la conmoción cerebral. Va a entrar obviamente en el protocolo de conmoción cerebral, pero probablemente sea Brayden Willis porque entró. ¿Te acuerdas que recuperaron esta semana a Khalil Dinkins? Pero me parece que ya muy tarde para Khalil Dinkins, que fue Yo creo que novato. Brayden Willis sí demostró que cosas muy especiales, especialmente también hizo algunas jugadas en equipos especiales, si no me como equivoco, fullback. ¿Te acuerdas que lo utilizaban en como algunas jugadas como fullback también? bloquea muy bien. Sí. Se ve que tiene la confianza para que le lancen el balón, como por ejemplo Mac Jones, lo vimos en los campamentos, muy involucrado cuando entraba Mac Jones y Adrián Martínez, le lanzaban mucho el balón a Brayden Willis. Entonces eso habla muy bien también de esa química que formó Y sabes con también ellos. algo muy importante con alas cerradas, Enrique. Ahora que está muy de moda esto de utilizar hasta 3 alas cerradas que te pueden atrapar pases en alguna jugada, porque los Rams lo hicieron mucho la temporada pasada. Incluso le han preguntado mucho durante sus conferencias de prensa a Raheem Morris, ¿no? Que es el coordinador defensivo, cómo defender ese tipo de ofensivas. No sé si Kyle Shanahan de repente también
también quiera utilizar su propia versión de eso en los 49ers y por eso para él es muy importante que Tanges, que Farrell, el propio Braden Willis te puedan ofrecer algo en el juego por pase, ¿no? Sí, exactamente, pero ahora vamos a ver a la línea ofensiva, Sí. porque yo creo que la línea ofensiva es algo que me preocupa mucho. ¿Cómo la viste hoy contra los Porque Raiders? Los que jugaron, pues los que le tocó jugar. Porque los titulares no jugaron hoy contra los Raiders, primero que nada, yo ni creo ofensiva que ni defensiva. el que me siguió impresionando hasta el final fue Drake Nugent. Entonces yo creo que Drake Nugent ya se ganó ese puesto de segundo centro detrás de Jake Detrás de Brendel. Brendel. Yo creo que ya se lo ganó a pulso. Entonces en center no hay mucho que ver. Sobre todo porque Brett Toth está lesionado, que era el que iba a ser el suplente. Center no hay mucho que ver. Yo creo que tienes Jake Brendel, Drake Nugent. Yo creo que Sí. ya. Eso ya está. No hay mucho que discutir ahí. El left tackle obviamente va a ser Trent Williams. El right guard es Pooney. Entonces cuando ves la línea ofensiva en sí, así nomás los titulares, pues sí tienes algunos nombres buenos, ¿no? Tienes a Pooney, tienes a Trent Williams. Pero luego después, Jake Brendel, lo tengo que decir, sí me presenta algunas interrogantes. Ojalá y haya mejorado un poco. McKivitz, estoy tranquilo con McKivitz. Yo creo que McKivitz ha ido mejorando. Yo creo que este campamento, incluso en los 1 contra 1, lo he visto bien. Entonces McKivitz no me Pero preocupa. lo de los guardias izquierdo titular, ¿quién va a ser Lo el de- guardia lo izquierdo de- titular? Ahí es donde está el problema. Yo creo que, mira, lo que más me preocupa de esta línea ofensiva es el center Sí. y el guardia izquierdo. Más que nada el guardia izquierdo. Porque tienes a 3 jugadores jugando por esa posición. Yo creo que hoy Carver Willis, pues, no lo hizo mal, pero tampoco, pues, no, Es que el problema no me que- dio esa seguridad. Porque Carver Willis, ¿sabes qué? Sí. Es muy bueno bloqueando para la carrera. Sí. Eso le tengo que dar muchísimo crédito. Hoy lo vi muchas veces, incluso entrando al segundo nivel, haciendo esos bloqueos, abriendo esos huecos. Y acuérdate pero que los contra Raiders el se arrancaron con pase- sus titulares. Pero contra el pase, Carver Willis no bloquea bien contra el pase, Sí. Carver Willis. Entonces estás hablando de que Brock Purdy lo hemos visto las temporadas pasadas corriendo por su vida. Yo creo que desafortunadamente vamos a esperar ver algo de eso esta temporada también. Como te digo, espero y Jake Brendel haya mejorado. Porque el año No, pasado... y sobre todo para poder correr también por el interior de la línea Porque ofensiva. porque si ya por lo menos vemos una mejoría de Jake Brendel, entonces yo creo que estamos un poquito más tranquilos, aunque esa posición de guardia izquierdo sigue siendo muy importante. Para esa posición, ¿te acuerdas que te mencioné en su momento que la esperanza está en Brett Toth? Ahora que se recupere Brett Toth, él es un liniero ofensivo que viene de las Águilas de Filadelfia. En su momento jugó muy bien hasta de centro titular cuando le tocó ser suplente, porque él era suplente y hizo buen trabajo como centro. Te puede jugar también como guardia izquierdo. Entonces, está entre Brett Toth y Robert Jones, si quieres ir con alguien de experiencia, porque también es mucho riesgo. Ojalá que de repente Carver Willis, si arranca la temporada como titular, nos sorprenda a todos y tenga un excelente desempeño, pero yo creo que a veces, especialmente en ese primer partido, en la semana 1 contra los Rams, vas a enfrentar a una línea defensiva feroz y tienes que tener a alguien que tenga esa experiencia de cierta manera. Robert Jones supuestamente dijo Kyle Shanahan que lo recuperas la próxima semana de su lesión en la pantorrilla, y ojalá que Brett Toth también pueda regresar Yo creo para que- tener a alguien de experiencia, no en esa posición de guardia izquierdo. Yo creo que por ahora le das la oportunidad a Carver Willis, porque para serte sincero, Robert Jones, pues yo sé que ahorita está lastimado. Robert Jones tampoco no me inspira confianza. pese Por a eso que no ha es habido un alguien que se veterano. separe del resto. Eso Entonces, estando en esta situación en la que estamos, tampoco. Sí. Connor Colby no es para nada buena señal que estuviera jugando en el último cuarto. Eso quiere decir que Connor Colby no le inspira confianza ni al coaching staff, ni, o sea, Sí, Connor normalmente Colby. cuando estás jugando ya en los últimos minutos del último cuarto, quiere decir que está en peligro Entonces, tu posición en el equipo cuando lleguen los recortes. entonces si no tienes confianza en Connor Colby, si no Sí. tienes confianza en Robert Jones, dale la oportunidad a Carver Willis. Porque Sí. por lo menos Carver Willis puede mejorar. Es un novato, puede aprender, todavía tiene eso, ¿no? Que puedes ver un poquito más de él. Entonces, dale la oportunidad a Carver Willis en un caso así, que no es lo ideal
entrar a la temporada. Quisieras entrar con esa posición de guardia izquierdo, con alguien en quien puedas confiar, que va a proteger bien, especialmente a Brock Purdy, que es tu franquicia. Sí. Pero si no lo tienes, dale la oportunidad por lo menos al que puede seguir progresando. Sí, por eso. Carver Willis me agrada bastante. Obviamente, como novato, pues va a tener sus errores, pero también quiero ver qué ofrece Brett Toth ahora que se recupere. Yo creo que es un buen liniero ofensivo que te puede ayudar en ese sentido. Si de repente, supongamos que Carver Willis arranca como titular, empieza a tener problemas, no te da seguridad, supongamos que ese es el caso porque es un novato y puede pasar, entonces allí tienes a Brett Toth, que por eso es esencial que ya regrese, que ya pueda contribuir con el equipo para ver si te puede rescatar en ese sentido en la posición del guardia izquierdo, que te dé esa estabilidad y esa seguridad de que puedes correr con el balón por esa zona de la línea ofensiva a la hora de pasar, que también le dé esa buena protección a Brock Purdy. Y antes de pasar a la defensiva, ya nada más vamos a escuchar lo que dice el coach Kyle Shanahan sobre Carver Willis. I think he is making a push. I mean, we still haven't decided yet. Really want to see how he did in the whole half of play he got today. But we've been putting a lot into practice too, and we'll have to make that decision most likely. I don't want to say by Monday. I don't know if we'll say it then with our opening game, but I think we'll have a good idea by then as coaches. Y eso, pues, obviamente ahí Kyle Shanahan Sí, básicamente destaca el esfuerzo que ha realizado, Sí. lo que ha hecho Carver Willis. Entonces, vamos a ver qué sucede, pero va a ser muy interesante, ¿no? Quién termina siendo el guardia izquierdo titular de los 49ers, ¿no? Para el arranque de la temporada. Por lo pronto, pues, en este partido de los contra los Raiders, pues, prácticamente vimos a Carver Willis, precisamente también por las lesiones, ¿no? Como Robert Jones, que está lesionado. Pero ahora, pues, como no hay mucho que decir en la posición de quarterback, vamos a saltarnos esa posición, vamos a la defensiva. Mucha gente se preguntó por qué estaba Keion White jugando, y yo les recuerdo Estaba que pues, lesionado. estaba lesionado. Sí. Y precisamente eso nos va a decir Kyle Shanahan, hablar sobre esa situación de por qué Keion White agarró muchos snaps hoy, pese a que es el tercer partido de pretemporada. It seemed like he did pretty good. You know, I didn't want to play him too long, but, you know, he's been so behind just getting a late start to camp. I remember taking him out of series before, and he said, Coach, I'm a little rusty. Let me just get a little more time in. And he got one more drive in and got a sack. And it's a very fine line. You want to get guys all the work, but you don't want to get them hurt. So I was pretty successful with that today. Bueno, ahí está. ¿Ves? Precisamente Que el propio él jugador. mismo, exactamente. Sí, el propio jugador, dice Kyle Shanahan, que el propio jugador Keion White le pidió a Kyle Shanahan que lo dejara jugar un poquito más, porque dice Kyle Shanahan que perdió mucho terreno, ¿no? Cuando estuvo lesionado. Y observamos, ¿no? Cómo registró esa captura que también Shanahan señala, esa captura para pérdida de 11 yardas sobre Fernando Mendoza. Yo creo que Keion White sí puede ser de los candidatos a ser de los titulares del equipo, porque también acuérdate que Michael Williams pues está lesionado. Si Michael Williams no estuviera lesionado, pues probablemente ya sabemos claramente quiénes son los 4 linieros defensivos titulares, ¿no? Con Bosa, con Michael Williams, obviamente con Osa Odigizua. Y también la pregunta allí sería lo del edge rusher, porque también ahorita lo malo es que Romelo Hyde está batallando también con una lesión y ojalá pueda regresar, pero al menos por el interior Keion White sí te ofrece esa posibilidad, y hoy contra los Raiders pues jugó muy bien. Keion White te ofrece la posibilidad de jugar o por dentro de la línea defensiva o por fuera, y esa versatilidad siempre es muy importante en cualquier equipo. Sí, hoy tuvo la oportunidad de hacer una sack sobre Sí, Fernando Mendoza, para pérdida de 11 yardas. precisamente alineándose por el interior. Sí, No exactamente. porque él, su posición está escrito como un edge, Sí, pero también se puede alinear por el interior, entonces te ofrece esa versatilidad. Incluso hay una jugada donde los Raiders tratan de correr el balón precisamente porque lo ven alineado en el interior, tratan de sacar provecho de esa situación, y el mismo Keion White junto con Jalen Thompson, que también ha jugado muy bien esta pretemporada y en el campamento, detienen esa carrera, paran a los Raiders ahí si no me equivoco, fue la primera serie de los Raiders. Pero algo que sí me preocupa, Jesús, es obviamente, pues, les das un poquito no es una excusa, porque al final de cuentas, pues Alfred Collins y CJ West también se perdieron gran parte del campamento. han tenido sus lesiones también. Especialmente Alfred Collins, Sí, que tuvo que pasar por la cirugía. Ahora apenas acaba de regresar hace unas semanas. Entonces, también pues tomas eso en cuenta. Pero
antes de hablar de esto, ¿qué te parece si escuchamos a Kyle Shanahan? ¿No? Vamos. It was just good to get him back. You know, he had a real late start, which is not his fault. You know, he had some big surgeries to get over this offseason, so he's got as late a start as anyone. And that's why I thought it was real important for him to play. You know, he went there, I think, 2 drives into the third quarter, which is more than probably what we usually do for him. But he's a little bit behind, which, again, wasn't his fault. But I think today and getting these 3 days off to recover, having those 2.5 practices before we go to Australia, I think he'll be ready by week 1. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Precisamente lo que menciona Kyle Shanahan ahí. Que, pues, las lesiones, todo eso... Perdió tiempo por las lesiones, es lo que dice. Por eso yo estoy un poquito preocupado, pero no tanto así como Además, como también lo pintan. por lo que, yo ya, creo que ya nos ofreció el año pasado, ya nos demostró que lo puede hacer. Yo creo que estamos en la época de las exageraciones. Y sobre todo también en pretemporada es normal, ¿no? De repente que... Si un jugador a veces juega muy bien en la pretemporada, de repente también lo elevamos demasiado. Si juega mal, también recibe críticas, a veces demasiadas críticas. Es pretemporada, el campamento de entrenamiento también acaba de pasar y todo hay que tomarlo, ¿no? Con tranquilidad, ver qué sucede ya una vez que arranque la temporada regular, porque en el caso de Alfred Collins, pues como te digo, el año pasado ya nos demostró lo que puede hacer en temporada regular, en partidos grandes como ese de la semana 5 contra los Rams, que él provocó ese balón suelto. Entonces yo en el sentido de Alfred Collins, yo estoy tranquilo. Yo creo que simplemente, como dice Kyle Shanahan, tendrá que tener más prácticas y veremos al Alfred Collins que observamos, ¿no? en su año de novato, y quizás también con la oportunidad de mejorar ahora con más experiencia. Yo no me preocupan los linieros defensivos ni los linebackers. Allá hay mucha profundidad, Enrique. Pero como te digo, a la vez lo comprendo porque estamos en la época de los hot takes. Sí. No, estamos en la época de que todo mundo exagera con sus takes. Especialmente en X. No, si te pones a ver X ahorita, piensas que los Raiders tienen un serio problema en la línea defensiva cuando no. O sea, no. Tienen tal vez un poquito de falta de profundidad por el edge. Eso sí va a ser crucial, por eso te decía sí, lo de eso Romelo sí me Hyde. preocupa, que tienen una falta de profundidad en el edge, pero en el interior de la línea, yo honestamente... Allá hay bastante de dónde escoger por el interior, y luego con la llegada de Odigizua este año. Sí, y luego jugadores como Thompson, el mismo Sebastián Valdés, que tuvo una buena pretemporada. Allí incluso, cuando lleguen los recortes, va a haber linieros defensivos buenos de los 49ers que no se van a poder quedar en el equipo simplemente porque hay mucha profundidad en la línea defensiva. También con los linebackers. También con los linebackers. Yo te mencionaba al principio del episodio que Jaden Duggar me encantó otra vez cómo jugó, tuvo una buena participación. Bethune tuvo la intercepción, interceptó a Fernando Mendoza, Tatum Bethune. Con los linebackers no voy a pasar mucho tiempo en ellos porque, como te digo, la línea defensiva y los linebackers no me preocupan tanto. Pero con que encuentren la manera de mantener a Larry Worth y a Jaden Duggar en el equipo, yo estoy contento. Jaden Duggar sí, pero Larry Worth vamos a ver, ojalá que se quede. Con que encuentren la manera de mantener a Larry Worth en el equipo, que nadie les quite a Larry Worth, yo estoy contento. Sí, porque mira, si lo mandas, si te arriesgas a mandarlo a waivers para ver si lo puedes mantener en la escuadra de práctica, yo creo que sí hay un alto riesgo de que algún equipo lo tome, porque Larry Worth es un jugador con características muy interesantes para esa posición de linebacker. También brazos largos como Jaden Duggar, velocidad, alto. Sí, es un gran atleta. Ya después a alguien que también quiero destacar en los defensive backs es a Jacob Robinson. Yo creo que Jacob Robinson hizo un muy buen campamento. Buena pretemporada Una también. muy buena pretemporada, especialmente mejorando, porque el año pasado se había visto bien Jacob Robinson, pero no se había visto bien contra la carrera. Se había visto bien contra el pase, pero no contra la carrera. Este año se miró muy bien contra la carrera, especialmente contra hoy. Los Raiders, tuvo buenas jugadas. Setting el edge, jugando bien, haciendo tacleadas. Entonces Jacob Robinson lo quiero destacar. Obviamente a Jack Jones ya le he dado más que esos flores, ¿no? Entonces yo creo que Jack Jones estuvo a punto de tener una intercepción contra los Raiders, Jack Jones. Sí, después me gustó mucho lo que vi de Siran Neal, porque Siran Neal, obviamente el año pasado logró quedarse en el equipo como equipos especiales. Sí, por la habilidad que te ofrece. Pero a mí no me molestaría que le den algo de oportunidad de safety, tal vez. Porque Siran Neal, si lo ves, tiene un alto rango que puede cubrir, ¿no? Como safety. Hoy lo vimos contra los Raiders. Incluso se puede alinear como outside corner.
Sí. Entonces, te ofrece mucha versatilidad Siran Neal porque su posición es safety, pero te juega de equipos especiales, se puede alinear como corner, se alineó en el nickel, Sí. como en 2 o 3 jugadas lo miré en el nickel. Entonces, yo creo que se merece una oportunidad porque safety sí me preocupa, para serte sincero. Jair Brown y Marquise Son los que Siegel. se perfilan para ser los titulares, o serán los titulares, mejor dicho, porque Malik Mustafa Incluso está cuando lesionado. regrese Malik Mustafa me presentan interrogantes los tres. Es que lo malo con Malik Mustafa que se lesionó muy temprano en el campamento y realmente no pudimos observar cuánto mejoró este año. Entonces no sé, por ahí me gustaría ver Sí, a la Toribio. posición, mira, la posición de safety y obviamente la posición de la línea ofensiva, específicamente en el interior que ya habíamos analizado, son las posiciones donde no veo yo tanta profundidad, ¿no? Como en la posición de linebacker, la posición del liniero defensivo, incluso la posición de receptor abierto, también hay bastante talento allí, pero sí en la posición de safety es donde no veo yo tanta profundidad y esperemos, por eso va a ser esencial que Sigel muestre consistencia, porque Sigel lo puede hacer, simplemente tiene que tener esa consistencia, que Jair Brown también tenga un progreso importante este año, porque si no, pues la posición de safety puede ser un problema, como lo fue el año pasado. Sí, yo creo que se va a enmascarar un poquito más bueno, O maquillar ojalá, maquillar un poquito más, ojalá, porque con el regreso tienes de algunos jugadores. ese front seven dominante que tienes. Fred Warner, Dre Green, la de Ojalá, linebackers. ojalá y regrese Renardo ya para la temporada regular, para que tengas a esos 3 corners, a esos 4 corners, que tengas esa combinación de corners de Upton Stout, que obviamente es tu nickel, que tengas a Renardo, a Diamador Lenore, a Jack Jones, para que los corners también ayuden un poquito a ese problema. Sí, ojalá que no sea un problema, pero por si es un problema, para que esos corners te ayuden un poquito. Sí, porque Ashton Ahí, Davis hoy contra los pero Raiders fue el que jugó más también de los safeties, Ashton Davis hoy contra los Raiders, pero falló algunas tacleadas. tal vez, no tal tuvo vez también un sabes. desempeño muy bueno Ashton Davis hoy contra los Raiders. También sabes quién, tal vez Strowman. Stroman. Lo malo con Stroman es que también, como en el juego por pase, hay jugadas donde se pierde. De Sí. repente, las jugadas, a la hora de leer las jugadas que son por tierra, jugadas terrestres, allí sí te ayuda más, pero a veces sí, en el juego aéreo es donde se pierde. Entonces yo creo que allí sí hay otros safeties que están delante de él. De acuerdo, pero pues, bueno, Jesús, el jueves 10 de septiembre contra los Rams ya inicia la temporada regular. La hora de la verdad. En ahora Australia sí. a las 5:35 de la tarde, horario del Pacífico, ¿no? Y ese partido, por supuesto, que lo vamos a tener en español por W Radio, W Deportes, en 49ers.com, en la aplicación oficial de los 49ers también, para que no se lo pierda. El arranque de la temporada regular, el semana 1, 49ers contra Rams. En Australia estarán jugando estos dos equipos grandes rivales de división. Y bueno, pues no quedando nada más, yo los invito a que se suscriban al canal de YouTube aquí de los 49ers en español, que nos sigan en nuestras redes @49ersESP. Y no quedando nada más, que Dios me los bendiga. Primeramente Dios, nos vemos en 2 semanas con la reacción instantánea de ese partido contra los Rams. Esto fue el podcast de los fieles presentado por Foliati Sportsbook.